Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Según video. los resultados de un estudio realizado entre 50.000 compradores europeos de coches nuevos, se determinaron los líderes y los que no lo eran en cuanto a fiabilidad de producción, montaje y funcionamiento. La clasificación se elaboró a partir de la relación entre el número de averías de motor y el número de coches en garantía en funcionamiento. El tercer puesto por la cola lo comparten Mini y Saab con el número de una avería por cada 40 coches, el penúltimo lugar lo ocupa Audi, con uno por cada 27 y el más poco fiable es el reconocido MG Rover, que requiere reparación cada 13 coches. Mercedes-Benz, uno de cada 119, Toyota, uno de cada 171 coches ocupa el segundo lugar. El líder entre los coches nuevos es reconocido como Honda con el menor número de reparaciones en garantía. Uno por cada 344 coches nuevos. La elección del motor como la parte principal del coche afecta a la fiabilidad general del coche, el coste de propiedad y la comodidad. En la conducción y mantenimiento. Por supuesto, estos coches están disponibles en los concesionarios, pero no siempre se ajustan a las posibilidades del bolsillo. La parte más cara del coche, por supuesto, es la cadena cinemática. Tiene el máximo número de piezas de roce, requiere un mantenimiento periódico, funciona en condiciones de temperatura difíciles. En consecuencia, el coste de este componente es bastante elevado. Por lo tanto, es necesario buscar coches que puedan funcionar en nuestras condiciones al menos 500.000 kilómetros, sin necesidad de revisión del motor. Los coches más fiables desde 1980. En los últimos 25 años, se han producido mucho más de una docena de coches capaces de alcanzar e incluso superar el objetivo. Por supuesto, hay coches que han pasado antes de la primera reparación y 500 y 700.000 kilómetros, pero nos centraremos en la producción en serie y el funcionamiento general. Naturalmente, el número de McLaren que han superado los 500.000 kilómetros es claramente inferior al de BMW o Toyota. En general, para determinar qué motor es mejor, es necesario determinar las principales tareas que debe resolver. Presentamos una lista de los coches más fiables, elaborada teniendo en cuenta el kilometraje registrado y los informes de los propietarios. Fabricante marca del coche ano de fabricación motor adquiere MDX 2000 a 2006 Honda US6J35A3 requisitos de diseño de un motor fiable. Ha tenido que pasar casi un siglo para que surgieran los motores más fiables para desplazarse a cualquier punto del mapa al alcance de un vehículo de 4 ruedas. Idealmente, cualquier motor, como sistema mecánico complejo, debería tener varios parámetros para asegurar la longevidad de su funcionamiento. Tener un número mínimo de piezas que se acoplen e interactúen. Los materiales con los que se fabrican los elementos del corazón del coche deben tener una alta resistencia al desgaste. La sustitución de las piezas consumibles y de desgaste no debe requerir el desmontaje del corazón mecánico del coche. 10º puesto en 1915, General Motors lanzó el motor 5.1 V8 para propulsar el Cadillac. Este 4 en línea exprimía 70 caballos de una cilindrada de 5 litros. Una innovación fue el uso de un termostato en el sistema de refrigeración. En 1924 se reconfiguró el cigüeñal para equilibrar el trabajo del motor, lo que también afectó a su fiabilidad. En 1969, la potencia se multiplicó por 3, lo que le permitió ganar la carrera de las horas de Le Mans. Y de 1993 a 2000, el Cadillac Northstar V8, dotado de doble árbol de levas en cabeza y 32 válvulas y adelgazado hasta una cilindrada de 4,4 litros, se convirtió en la referencia de suavidad para todas las configuraciones V8. Se instaló en los Cadillac hasta 2011 y se acopló a la transmisión automática de 4 velocidades 4T80, EDGM. El coche más legendario, en el que se montó dicho motor, fue el Shelby de la primera serie, en el que la potencia de 320 caballos y el par motor alcanzaban los 390 Nm. Esta unidad solo ocupa el 10º puesto, ya que se distribuye principalmente en un 9º puesto el Cosworth YB Turbo de Ford es probablemente el motor más fiable. Comenzó su andadura en 1984 y se instaló en el Ford Sierra. Este pequeño motor de 2 litros, montado en un lote limitado de coches, fue claramente infravalorado por los consumidores. Se diseñó desde el principio para aumentar la potencia más del doble. Si en la versión normal el motor rendía 204 caballos, tras la instalación de una nueva turbina, un intercooler y un sistema de inyección doble era posible sacar hasta 500 caballos. Se fabricaron un total de 5.545 Ford Sierra Cosworth.
Los 9.500 restantes de la tirada limitada se montaron en otros coches. Octavo puesto en 1986, AMC lanzó un motor de 4 litros. Se trataba de una unidad en línea de tracción que desarrollaba 190 caballos y que, según los resultados de funcionamiento, podía recorrer más de 500.000 kilómetros antes de la primera revisión. Los motores de la primera serie estaban equipados con el sistema de control electrónico Renix, producción conjunta de Renault y Bendix. En 1991, la producción del motor se transfirió a Chrysler, que sustituyó la ECO y llevó a cabo una pequeña modernización, consiguiendo aumentar la potencia de 177 a 190 caballos. El motor se denominó 4.0 y Output. Aunque la calidad mecánica era alta, proporcionando un largo kilometraje antes de la revisión, no se pudieron eliminar otros problemas que afectaban a la fiabilidad general. Esta unidad se instaló en el Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Comanche y Wrangler. A mediados de 1993, Chrysler empezó a introducir cambios adicionales en el diseño y estas tiradas dejaron de verse antes de la primera revisión. 7 lugar en 1986, Range Rover se vio obligada a recurrir a un grupo motopropulsor fabricado en Italia por UM para poder seguir abasteciendo al cada vez más restringido mercado europeo. Se eligió una unidad diésel turboalimentada de 2,5 litros como corazón principal del SUV. Range Rover no falló. Algunos ejemplares de este motor acumulan ya 700.000 kilómetros y no requieren reparación. A las desventajas de este motor deben atribuirse los hilos franceses con todos los problemas resultantes. Para llevar a cabo incluso las reparaciones de rutina, en caso de pérdida de un tornillo, será necesario o bien comprar uno original o encargar la producción individual. Inicialmente, este motor se instaló en el Peugeot 405 y tenía una versión no turboalimentada con un volumen de 2,4 litros. Posteriormente, se instaló una turbina Garrett para aumentar la potencia. El intercooler no estaba previsto, por lo que el motor tenía una posibilidad adicional de aumentar la potencia, lo que permitió tras otra modificación suministrarlo a Alfa Romeo, Chrysler, Ford, GM y Rover. El motor demostró su fiabilidad en servicio con el City Taxi Service del Reino Unido. Ahora se fabrica una versión de doble árbol con 4 válvulas por cilindro, que tiene la denominación UMR 425 DOC. Debido al hecho de que las entregas se realizaron a diferentes fabricantes de automóviles, el motor tiene diferentes marcas. Por ejemplo, para la empresa LDV se suministró con la designación XUD9. Podría decirse que es la unidad más longeva aún en producción. Cuenta con una versión ampliada del R428 DOC con una cilindrada de 2,8 litros y una potencia de entre 150 y 180 caballos. Desde su producción, el motor se ha montado en el Alfa Romeo 155, Alfa Romeo 164, Chrysler Voyager Dodge Dakota, Dodge Caravan, Ford Scorpio, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Range Rover, Rover 800, Toyota Land Cruisers, J70, Toyota Hilux, Opel Frontera, LDV Convoy, LDV Maxus, LDV 200, LDV 400, Ford Transit, Mazda MPV 1995, Luli, Navia, Fiat Croma, UAZ 3160, UAZ 469 voltios, Gas Gaselle 6 plazas, el motor bávaro M30C. Creó en 1968 y originalmente tenía una cilindrada de 2,5 litros, produciendo 150 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. En 1971, apareció una versión de 3 litros, con una potencia aumentada a 197 caballos. En 1981, cuando el motor ya estaba suficientemente modificado y tenía las cualidades necesarias para garantizar su funcionamiento sin problemas, la versión de carburador se sustituyó por una inyector. Se instalaron en los coches unidades de potencia M30B32, M30B34, M30B35 con una potencia de hasta 208 caballos, que demostraron su capacidad para recorrer más de 500,000 km antes de la primera revisión. Sobre la base del motor M30 se crearon versiones turboalimentadas de los 6 cilindros en línea M102 y M106, que se instalaron en el BMW 745 y 5 lugar entre los turismos que han superado tranquilamente la barrera de los 600.000 kilómetros sin grandes revisiones. Hay otro fabricante japonés, Nissan. Respondiendo al desafío de su principal competidor con el Camry, Nissan fabricó en el periodo 94 a 99 el Nissan Máxima de quinta generación, que no tenía nada que envidiar a su oponente. El coche venía con el entonces nuevo motor VQ30D. Era un 6 cilindros en V3 litros,
que desarrollaba 190 caballos y tenía un par máximo de 278 Nm. Con diversas modificaciones, el motor se instaló en el Zéfiro, el QX, el Basara y el Prezi, además del Máxima. En sus versiones turbo y biturbo, el motor se fabricó hasta 2007 y se utilizó como propulsor de competición. El motor se desarrolló posteriormente en una versión de 3,5 litros que podía desarrollar hasta 304 caballos. Se instaló en el Nissan Pathfinder, Infiniti QX, Nissan 350Z, Infiniti 35, Infiniti G35, Nissan Murano, Renault Espace, Samsung SM7, Renault Latte y Renault Laguna Coupe. Por el momento, el desarrollo se ha detenido en la versión de 4 litros, que se monta en los modelos Nissan Patrol. Cuarto puesto. Uno de los fabricantes que produce motores altamente fiables es Honda. El más fiable es reconocido como la serie E, que se instala hasta hoy en los modelos Civic. En la historia de su desarrollo, el motor ha crecido en volumen de 1,2 litros en la primera generación de la serie, a 1,7 litros en la actualidad. La mayoría de los coches de esta marca supera con solvencia la marca de los 500.000 kilómetros. El motor ha resultado ser tan exitoso que permite llevar a cabo su modificación con un aumento de potencia y par sin sacrificar la fiabilidad. Otro digno producto del fabricante japonés fue la serie F22, que nació en 2004 y es una evolución del motor F20. Se produjo hasta 2009. El motor F22 tiene una potencia de 240, 237 cb y un par de 220 Nm. Se instaló en el descapotable C2000. Inicialmente estaba destinado al mercado americano, pero en 2006 regresó a la patria y reconquistó el mercado japonés, demostrando su fiabilidad. Tercer puesto. Mercedes-Benz no puede pasarse por alto. Para los conductores de camiones ligeros, no hay duda de que motor es más fiable. La calidad de los motores Dieselon 602 de 5 cilindros ha quedado demostrada una y otra vez. Siempre figuran entre los motores diésel más fiables. Con un estilo de conducción comedido, sin maniobras bruscas y con un mantenimiento a tiempo, estos esforzados camiones alcanzan un kilometraje de más de 2 millones de kilómetros. Uno de los motores diésel más fiables se fabricó entre 1985 y 2002. Este propulsor se comportaba bien tanto en versiones para turismos como para camiones. Inicialmente se montó en turismos de la clase E en las carrocerías W124 y W201. También se instaló en la serie G. Sin embargo, debido a su escasa potencia y baja inyectividad, los turismos con esta configuración no eran populares. Por lo tanto, después de realizar pequeños cambios, como la instalación de una turbina, el uso de la inyección directa, este motor comenzó a instalarse en el camión Mercedes Sprinter, donde inmediatamente encontró sus admiradores. Do lugar entre los productos que han demostrado su fiabilidad y su derecho a figurar en la clasificación de los más fiables, sin duda. Debe figurar un 6 cilindros en V3 litros, que se instaló en el 4Runner. Vale la pena mencionar los motores que se instalaron en Camry, Lexus S300. Los coches producidos en 1991 a 2002 hace tiempo que han superado el quinto y sexto cientos de miles de kilometraje. No hay que olvidarse del Land Cruiser, que sigue teniendo éxito en muchos países, y en algún lugar es el único medio de transporte posible. Por separado vale la pena mencionar muy popular debido a su falta de pretensiones y alta fiabilidad 4 y 1,6 litros L416V motor. Esta unidad super fiable ha pasado por 5 reencarnaciones. La serie comenzó en 1983 con el desarrollo de Yamaha Motor Corporation. Para el mercado nacional, el motor se suministraba con 120 caballos. Para el mercado extranjero, es decir, el estadounidense, se suministraba algo ahogado y producía solo 112 caballos, lo que se conseguía instalando un sensor de caudal, MAF. El motor de la primera generación se caracterizaba por las tapas de válvulas plateadas y la inscripción TEVIS en la carcasa de la admisión de aire. La segunda generación se fabricó de 1987 a 1989 y se distinguía por las letras negras y rojas en las culatas. La tercera generación también se fabricó durante 2 años, hasta 1991. Esta generación suele denominarse Red Top o Small Port, por las inscripciones de las tapas, realizadas exclusivamente en rojo, y por la sección reducida de los conductos de entrada de aire en la cabeza del bloque, respectivamente. La cuarta generación permaneció en la cadena de montaje el doble de tiempo y se fabricó hasta 1995. El diseño de la culata se modificó significativamente.
El motor pasó a tener 20 válvulas y se instaló un acelerador independiente en cada cilindro. La potencia aumentó a 160 caballos con un par motor de 162 Nm. La serie se denominó Silvertop por las tapas de la culata y la inscripción en ella, realizadas en un solo color. La última en el programa de desarrollo fue la serie Blacktop, que se distinguía externamente por las tapas de culata negra. Los cambios realizados de nuevo permitieron aumentar la compresión y, con modificaciones adicionales, incrementar la potencia hasta 165 caballos con un par conservado. Los motores 4A se instalaron en automóviles Corolla, Sprinter, Celica y Sprinter. Se suministró como unidad de montaje para la exportación y se montó en Chevrolet Nova y Geopris. Un lugar por extraño que pueda parecer, los motores más fiables son los fabricados por la empresa europea BAC, cuyos productos encabezan el índice de fiabilidad de los motores de gasolina. Es que son muy fiables y hay muchos. En consecuencia, hay una mayor probabilidad de kilometraje máximo y una menor proporción de revisiones en relación con el número de coches producidos. Los motores más fiables se encuentran en los Volkswagen Jetta/Golf/Corrado de 1983 a 1999. En 2007, se encontró en Estados Unidos un Jetta MK2 de 1986 con 904.000 kilómetros sin ninguna revisión importante. La potencia del motor oscilaba entre 45 y 162 caballos y, debido a su prevalencia, estas unidades estaban disponibles en casi todas partes. Los ingenieros de BAC consiguieron la fiabilidad necesaria gracias a la sencillez del diseño, la calidad de los materiales y la calidad del montaje.